Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema 8, donde vamos a ver el uso de la distribución de chi cuadrado para evaluar la hipótesis. Entonces, vamos a llamarles a este uso de la distribución de chi cuadrado la prueba de chi cuadrado, porque va a tener una prueba asociada para ciertos tipos de hipótesis. Se pueden agrupar en hipótesis, como acá está en contenido, concordancia, independencia, bondad de ajuste, y mencionar, porque para independencia se usan las tablas de contingencia. Ahí en los libros puede ser que aparezca también de homogeneidad una prueba que se hace con la distribución de chi cuadrado, que yo considero que es muy similar a la prueba de independencia, así que en realidad les resumo en 3 tipos de prueba nomás lo que son las pruebas de chi cuadrado: concordancia, independencia y bondad de ajuste. Aunque les digo, hay una prueba que se llama de homogeneidad, que es prácticamente similar a la prueba de independencia. Antes de comenzar a ver estas pruebas, vamos a recordar lo que son las variables categóricas, aunque cuando veía esta presentación decía, ellos se acuerdan porque el parcial tuvieron hace poco y tuvieron que escribir tipos de variables. ¿Se acuerdan que las variables cualitativas, algunos programas le llaman, o algunos software o libros, bibliografía le llama también variables categóricas? ¿Por qué? Porque agrupan en categorías a las características de la variable. Entonces, dice una variable categórica característica para la cual la escala de medida consiste en un conjunto de categorías. Los datos numéricos se presentan como frecuencia de observaciones que ocurren en la misma categoría. En realidad, los números que uno tiene es la frecuencia asociada a una determinada categoría. Vamos a ver una tabla que presenta datos estadísticos sobre población de 15 años o más según nivel de educación y género. Fíjense esta tabla. Esta tabla que es común ver en los informes estadísticos, en lo que es estadísticas que se presentan, distribución de la población de 15 años o más según el nivel de educación y género. Entonces, el nivel de educación está representado en categorías. Las categorías son sin instrucción, primario completo, secundario completo y terciario completo. 5 niveles se caracteriza. Y después el género está agrupado en 2 niveles, varón-mujer. En función de esta separación, tenemos acá totales, ¿no es cierto? Frecuencias relativas expresadas acá, ya que están expresadas en porcentaje. Pero bueno, este porcentaje multiplicado por el total, por este total, nos va a dar la cantidad de datos que tenemos acá. O sea, tener frecuencias relativas es equivalente a tener frecuencia absoluta siempre y cuando conozcamos el total. Esto acá entonces me está diciendo qué porcentaje hay de personas sin instrucción, varones, y acá personas sin instrucción, mujeres. Esto es una tabla que contiene frecuencia, en este caso frecuencias relativas. Otro ejemplo de datos categóricos puede ser la razón social, cuando uno quiere analizar esa variable sobre una población. La razón social puede ser una sociedad anónima, limitada, en comandita por acciones, en comandita simple, colectiva o sociedad anónima simplificada. Acá esta variable tiene 6 categorías.
Otro ejemplo de datos categóricos, tipo de material. A lo mejor en un estudio se esté analizando el tipo de material y se puedan encontrar 9 categorías para un material que están descritas acá abajo. También están los datos categóricos, pero dicotómicos, donde tenemos 2 categorías solamente: presencia-ausencia, precoz o tardío, normal-anormal. O multiestado, ya cuando tenemos muchas categorías. Dependiendo de los libros, representan los datos categóricos asociados a distintas categorías. Ahí está. Las pruebas de chi cuadrado, entonces, que mencioné, se van a utilizar para este tipo de variables. La primera que vamos a ver se llama prueba de concordancia. Dice que las pruebas de chi cuadrado consisten en comparaciones o contrastes asociados a un estadístico que vamos a denominar estadístico de chi cuadrado. Se denomina así porque está asociado a la distribución de probabilidades de chi cuadrado. Las pruebas se aplican a variables de tipo cualitativo y por lo general se consideran las frecuencias de esas variables cualitativas para poder hacer la prueba de chi cuadrado. Estas pruebas consisten en, a partir de una muestra, se observa si existe diferencia entre lo que se observa en la muestra y algo teórico o esperado. Entonces, en realidad, el test trabaja con frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Se llaman frecuencias esperadas a las que son especificadas o ya conocidas. Se dice que se basan en la ley teórica del modelo propuesto. Estas pruebas de hipótesis son muy versátiles porque permiten evaluar diferencias entre lo que ocurre en la muestra y algo teórico que uno se plantea. Y ese algo teórico no es una distribución, sino es una situación, un número que podemos sacar realizando algún razonamiento. Y entonces por eso le digo que es muy versátil esta prueba y muy utilizada cuando tenemos variables de tipo cualitativa. Estadístico de chi cuadrado y su distribución. Esto que visualizan acá es la expresión matemática del estadístico de prueba. Así como teníamos la Z o la T de student, que era el cálculo de un estadístico, ¿se acuerdan que era X rayita menos mu sobre S? O sobre S raíz de N, que es la distribución de la normal, o de la Z, de la X media. Ahora el estadístico tiene otra forma. Está constituido por una sumatoria de el cociente de una diferencia entre lo observado, y lo esperado. Esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide por el valor esperado. Entonces, la prueba de chi cuadrado va a ser una sumatoria que vamos a encontrar entre frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Esa sumatoria se hace sobre la cantidad de categorías que tenemos para analizar. A esa categoría se le denomina K. La idea es comparar los resultados empíricos obtenidos de un experimento o de un muestreo con datos teóricos que se esperan bajo un determinado modelo o ley. Esto que dice valor esperado, también algunos libros le ponen valores calculados o valores teóricos. Este estadístico que uno se construye es una variable aleatoria que tiene una distribución de chi cuadrado con K grados de libertad. Vamos a ver entonces un ejemplo de prueba de concordancia. ¿Cómo sería la aplicación de este test? Supongamos que se desea probar si un dado está cargado.
Es decir, que el resultado de obtener un valor determinado no sea homogéneo. Se dice que si los dados se construyen, la cantidad de puntos que tiene el dado son excavaciones, son, ¿cómo le puedo decir? Más profundo, que sean los puntitos, no pintados, sino que sean hecho un huequito. El número 6 va a tener 6 huequitos y es como que es más liviano que el número 1. Entonces a veces algunos, sobre todo los que se dedican a los juegos, evalúan si el dado está cargado o no a través de una prueba. Pensemos entonces cómo sería la probabilidad, acá dice probabilidad, es probabilidad, de que salga cualquier cara del dado. Si el dado no estuviera cargado, todos tendrían la misma probabilidad. Y esa sería 1 sobre 6. Se realiza entonces un experimento que consistió en arrojar 60 veces el dado. Si no estuviera cargado, cada una de las caras deberá aparecer 10 veces. Este problema en términos estadísticos se plantea a través de la decisión de si las frecuencias observadas son compatibles o se comparan, digamos, con las frecuencias esperadas. Si fuera homogénea, estaríamos esperando ese resultado. Las pruebas son comparaciones realizadas para decidir si los datos de una muestra se presentan conforme a una ley preestablecida o conforme a un valor esperado. ¿Cómo se plantea la hipótesis? La hipótesis estadística, la nula, dice los valores observados o cualquier frecuencia observada es igual a la frecuencia esperada. La hipótesis alternativa se dice que es distinto. Los valores observados, si arrojo 60 veces, se hizo una muestra y salió 15 veces 1, 7 veces 2, 4 veces 3 y así sucesivamente hasta llegar a 6. Si el dado no estuviera cargado, yo hubiera esperado aproximadamente estos valores, 10 de cada uno, porque son 60 veces que tiran. Si yo ya tengo entonces los valores observados y los valores esperados, estoy en condiciones de hacer el cálculo de este estadístico de prueba. Vamos a tener 6 categorías acá. K sería 6, y vamos a hacer la sumatoria de ¿qué? De la diferencia entre el valor observado menos el esperado al cuadrado dividido el esperado. Para esta categoría también se calculan y se suman. 6 sumando voy a tener acá. Y ahora ganas tuve que no le puse todos, pero ¿qué me está faltando acá? 4 menos 10 al cuadrado sobre 10, 11 menos 10 al cuadrado sobre 10 y 6 menos 10 al cuadrado. Lo hubiera puesto acá y lo íbamos a hacer completo. Hacemos este cálculo y el resultado de la prueba me dio 13,6. Tendría que buscar el valor de probabilidad que tiene este chi cuadrado en una distribución de chi cuadrado con 5 grados de libertad, que sería el número de categorías menos 1. Si yo busco en una distribución de chi cuadrado con 5 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor más extremo que esto? El p-valor de esto me dice que es 0,03. A partir de ahí estaría en condiciones de decir si acepto esta hipótesis o si la rechazo. ¿Cómo hago eso? Comparo el p-valor con un nivel de significancia que yo determiné, que puede ser el 5%, el 1% o el 10%.
Si yo me fijé un 5%, este valor es menor, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y concluyo que el dado está cargado. En realidad vieron acá que apareció 17 veces 6, pero apareció 5 veces 1. En realidad lo que estoy diciendo es, no es igual la probabilidad de ocurrencia en cada uno porque me está dando valores distintos. Nada más que eso podemos concluir de esta prueba. Otro ejemplo podría ser, y les damos este ejemplo para pensar, bueno, ¿cuál sería la proporción? Dice, el dueño de una pizzería desea conocer si el consumo de cerveza de los jóvenes entre 18 y 35 años es el mismo ya sea hombre o mujer. Para ello se dispone del registro de consumo de cerveza sobre un total de 900 consumidores, 514 eran hombres y 466 mujeres. Se espera que esta proporción sea la misma. Los datos nos permiten confirmar la relación o no. Vamos a hacer una prueba de concordancia, para lo cual tenemos que pensar en ahora cuáles serían las frecuencias esperadas para poder usar esta fórmula. Si no, no sé. Acá tenemos una tablita donde pensamos, bueno, esto es lo que observé. ¿Qué hubiera esperado yo? Que si es la misma proporción, la mitad de estos 960 hayan sido hombres y la mitad mujeres. Así de simple, como hoy teníamos la proporción de la probabilidad de un sexto sobre 60, donde decíamos todos los deberían tener las caras del dado la misma oportunidad de salir, acá decimos, bueno, tanto hombres como mujeres toman la misma cantidad. Teóricamente debería ser la mitad. Contrastamos lo que observamos contra lo que esperamos, haciendo la diferencia, elevando al cuadrado y dividiendo por E, y me da este valor de chi cuadrado. Ahora bien, voy a calcular el p-valor o buscar el p-valor, pero en una distribución de chi cuadrado con ¿cuántos grados de libertad? K es 2, tengo dos categorías acá. K menos 1 sería 1. Entonces voy a buscar el p-valor de este número, de esta chi cuadrado, en una distribución de chi cuadrado con 1 grado de libertad. Ese p-valor me da 0,2813. Al ser menor que el 5%, con valor que uno determina previamente, estamos en condiciones de decir que rechazamos la hipótesis nula y concluimos de que el consumo de cerveza es diferente según el género. Y viendo estos numeritos acá, podríamos decir, aventurarnos a que los hombres consumen más que las mujeres. Entonces, ¿cómo se hace una prueba de hipótesis? Porque estamos viendo pruebas de chi cuadrado para variables que son categóricas, que están dadas en categorías, y vamos a trabajar con frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es formularnos la hipótesis, que en este caso, en estadística son dos las hipótesis, la hipótesis nula y la alternativa. Después se especifica el nivel de significación o alfa, con el cual voy a tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Depende de la variable que uno tenga, esto en general se selecciona el estadístico de prueba. Nosotros acá estamos viendo estadística de chi cuadrado. Bueno, trabajaremos con esa estadística. Una vez que tenemos el estadístico de prueba, vamos a decir, bueno, tomemos el criterio de decisión. ¿Cuándo vamos a rechazar? Cuando el p-valor sea menor que el alfa. Se toma la muestra, se hacen los cálculos y una vez hechos los cálculos con el p-valor uno toma la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis.
Vamos a ver la otra prueba que se puede hacer con las pruebas de chi cuadrado, a la que hoy denominaba pruebas de independencia. Esa que vimos anteriormente era concordancia, porque nos preguntábamos, ¿los datos concuerdan con lo que yo me establecí? Ahora vamos a ver otra prueba que se llama prueba de independencia, que respondería a estas preguntas. Por ejemplo, ¿está relacionado el hábito de lectura con el sexo? ¿Está relacionado las calificaciones obtenidas con el número de faltas? ¿Es independiente la opinión sobre la política exterior de la política partidista? ¿Es independiente el sexo de su preferencia de colores de una persona? ¿Está relacionado el sexo con tener una educación universitaria? En realidad, en todas estas preguntas aparecen dos variables de tipo categórica. En este caso, hábito de lectura. ¿Cómo uno mide el hábito de lectura? En general, podemos decir tiene un hábito alto, medio o bajo, y el sexo son dos categorías. Calificaciones: sobresaliente, distinguido, bueno, aprobado, desaprobado, con la cantidad de faltas que tiene, y ahí tendría que agrupar número de faltas, es una variable cuantitativa. Tendría que agrupar a si las faltas son muchas, pocas, medianas, tendría que tener alguna, o número de falta mayor que, depende de si estoy evaluando mensualmente o semanalmente. Supóngase que al mes. Bueno, número de faltas mayor que 10, entre 10 y 5, y menor que 5 o menor que 3, depende. Uno categoriza después. Preferencia de colores, educación universitaria y sexo. Es decir, acá estamos pensando en variables de tipo cualitativa y en evaluar si hay relación. Si estuvieran relacionados, quiere decir que no son independientes. Se llama prueba de independencia, pero en realidad uno evalúa la relación. Permiten probar la hipótesis de que dos características o variables son independientes, para lo cual vamos a agrupar los datos en tablas de contingencia. Vamos a ver la tabla de contingencia a través de un ejemplo. Dice, en cierta universidad los ingresantes fueron clasificados en 3 grupos principales, de acuerdo a su orientación de estudio secundario. Si provenía su estudio secundario de la Escuela de Comercio, normal o industrial. Y se desea saber si la elección de su carrera universitaria guarda alguna relación con el estudio secundario. Nosotros de antemano creeríamos que sí. Se analizaron 3 grandes facultades: económicas, humanidades e ingeniería. Se hicieron 3.000 encuestas en 3 facultades, economía, humanidad e ingeniería. Fíjense acá, tenemos la cantidad de encuestas en cada una de las facultades. Y por otro lado, tenemos los totales que respondieron, que provenían de escuelas comerciales, normales o industriales. Esto que están visualizando acá se llama tabla de contingencia. Son frecuencias conjuntas de dos variables. Este numerito que aparece acá, 320, dice que son la cantidad de encuestados en la Facultad de Ingeniería que tenían como procedencia o como estudio secundario la escuela normal. Eso quiere decir el 320. Miramos dos variables en conjunto. Ya lo habíamos visto cuando vimos probabilidad, que empezamos y decíamos la edad
de la persona de esa concesionaria de auto y el tipo de vehículo que usaba, si era menor que 40 años o mayor, algo así. Teníamos dos variables. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Quién me dice lo que es este 200 que está acá? ¿Quién me explica? A ver si me están atendiendo. Esto para ver si alguno me está escuchando. ¿Qué significa este 200 acá? Que 200 encuestados provienen de La facultad. la Facultad de Economía. Claro, de la Sí, Facultad de Economía estudiaron en un colegio industrial. muy bien. Eso quiere decir el 200. Eso quiere decir el 200. Esto se llama tabla de contingencia, parecida a una tabla de frecuencia, pero para dos variables. Y la diferencia con una tabla de frecuencia univariada que nosotros conocíamos es que la frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? La frecuencia absoluta sobre el total. Pero acá, además de tener un total general, tenemos totales marginales. Estos totales acá se refieren a la cantidad de individuos que fueron encuestados en cada una de las facultades y otros totales marginales acá donde decíamos, miren, este total de alumnos tenían como título secundario comercial, acá normal y acá industrial. Entonces tenemos totales marginales y total general. Se pueden construir tres tipos de frecuencias relativas. Las tablas de contingencia son muy ricas para describir un conjunto a través de porcentajes y esos porcentajes se pueden hacer sobre un total o sobre filas o sobre columnas, le llaman los software, que me permiten tener una mirada dentro de una facultad nomás, una mirada de acuerdo a la procedencia o una mirada respecto del total de encuesta que uno hizo. Bueno, volvemos otra vez, después de ver lo que era una tabla de contingencia, a decir, bueno, ¿cómo hacemos una prueba de chi cuadrado para evaluar si dos variables están relacionadas? ¿Hay relación entre la facultad que eligió y el título secundario que tenía? ¿Cómo vamos a hacer para probar eso? ¿Se acuerdan que el estadístico de chi cuadrado decía es la sumatoria de valores observados menos esperados al cuadrado sobre n? ¿Cuáles serían las frecuencias esperadas y cuáles serían las frecuencias observadas para utilizar el estadístico de prueba? Las frecuencias observadas fueron lo que me arrojó la muestra. Yo tengo estos totales. Ahora, ¿cómo hago para encontrar las frecuencias esperadas? Acá las frecuencias esperadas van a surgir no de un razonamiento simple como hicimos en la prueba de concordancia, que era más una cuestión de sentido común, de decir, bueno, la mitad, pero ese razonamiento que teníamos en concordancia venía de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia. ¿Se acuerdan que salga un número en el dado? La probabilidad de una cara era 1 sobre 6. Bueno, acá vamos a pensar, hacer un razonamiento similar. Vamos a pensar cómo serían estas frecuencias esperadas si es que las dos variables fueran independientes. Si fueran independientes, cuando dos eventos son independientes, hay un axioma de probabilidad que dice, cuando dos eventos son independientes, la probabilidad de ocurrencia conjunta es el producto de la probabilidad de ocurrencia de A por la probabilidad de ocurrencia de B. La intersección es el producto de las probabilidades. ¿Cómo vamos a hacer entonces para encontrar este numerito? El 424 que yo ya puse acá. Vamos a hacer el producto de
la ocurrencia de este factor, estamos acá tratando de calcular esto. La ocurrencia de esto es este sobre este total. La ocurrencia del comercial sería este sobre este total, multiplicado después por el total de individuos, me va a decir que es este por este dividido este. Este numerito 424 es el producto del total marginal en fila por el total marginal en columna dividido el total general. ¿Cómo se encontró, por ejemplo, este numerito, el 296,4? Es esta celda conjunta, esta con esta. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? Este por este dividido 3000. Y ese numerito me dio esto que está acá. De esa forma tenemos frecuencia observada, frecuencia esperada y estamos en condiciones de utilizar una prueba de chi cuadrado. ¿Cuántas categorías tenemos acá? Acá tenemos 9 categorías porque estamos sumando, ¿no es cierto?, cada una de las celdas que aparecen acá. Pero a diferencia de cómo sacábamos los grados de libertad para la distribución teórica en las pruebas de concordancia, que era el número de categoría -1, acá los grados de libertad se encuentran mirando la tabla de contingencia y se hace el número de filas por el número de columnas, número de fila -1 por el número de columna -1. Y así saco los grados de libertad de la chi cuadrado. Vamos a ver ese cálculo a través de otro ejemplo, porque esto es un estudio observacional, pero también se puede utilizar en un estudio experimental y evaluar en un experimento una determinada respuesta. Por ejemplo, 100 animales fueron tratados con un antibiótico y después de un tiempo se observó la presencia de síntomas de una enfermedad. Se encontraron 88 animales saludables y 12 enfermos. Otro grupo de 200 animales no se les suministró el antibiótico y al cabo de un tiempo fueron examinados y se encontraron 143 saludables y 57 enfermos. Esto que les estoy contando acá es un experimento para evaluar el efecto del antibiótico, para lo cual se trabaja con un grupo al cual se le aplicó el antibiótico tratado con un grupo al cual no se le suministró el antibiótico, se llama grupo control. Tratado y no tratado con el antibiótico. Y se evalúan ahí cuántos estaban sanos o saludables y cuántos estaban enfermos. Pensando entonces en dos variables, podemos armar una tabla de contingencia con estos datos que tenemos acá como información que me da el problema. A partir de eso, tenemos ya la frecuencia observada. La frecuencia esperada, ¿cómo vamos a hacer? Hacemos los totales marginales dividido el total general. Vamos a ver, tratado con antibiótico y saludable. Acá tengo anotado 100 por 231 sobre 300. Miramos acá, tratado con antibiótico y saludable. 100 por 231 dividido 300. El valor esperado en esta celda se calcula de esta forma. Y así en cada una de las celdas. Cuestión de que este resultado es 77, acá tenemos 23, acá tenemos 154 y 56. Tenemos los valores esperados bajo la hipótesis nula o bien
valores esperados si es que las dos variables son independientes. Se hace la prueba, el cálculo de la chi cuadrado que da 9,38. Ahora, ¿qué probabilidad tiene este en una distribución? ¿En qué distribución de chi cuadrado? Si esta tabla de contingencia tiene 2 filas y 2 columnas, sería 2 menos 1, 1 por 2 menos 1, 1, 1 grado de libertad, 1 por 1 grado de libertad. El p-valor de este número en esa distribución de chi cuadrado es 0,024. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula y esperaríamos que la proporción de saludables sean mayores en los que fueron tratados con antibióticos que en los que fueron no tratados. Proporción, digo, porque acá habían más, acá si viene mayor acá, pero eran 200, acá el doble. El doble de esto no es este acá. Entonces, hay diferencias acá. Otro ejemplo, un estudio observacional acá, no, un estudio experimental era. En una escuela primaria se tomó una muestra de 500 alumnos, 500 niños provenientes de 4 grupos socioeconómicos diferentes con el objeto de evaluar si la presencia de cierto defecto en la pronunciación se distribuía de manera homogénea en los 4 grupos o no. Entonces tenemos con defecto, sin defecto, y acá tenemos grupo socioeconómico superior, medio inferior e inferior. Acá tenemos los valores observados. Podemos calcular los valores esperados si es que fueran homogéneos, haciendo la prueba de independencia o de homogeneidad, se dice acá. Entonces, en esta celda que iría el producto de este por este dividido 500. Y así tendríamos todos los resultados para esta tabla de contingencia. ¿Quién me dice los grados de libertad de la distribución de chi cuadrado? Era número de fila menos 1 por número de columna menos 1. A ver si alguna me dice. 3. 3, exactamente, porque tenemos 4 columnas, 4 menos 1, 3. 2 filas, 2 menos 1, 1, 3 por 1, 3. Esto debería buscar el p-valor en una distribución de chi cuadrado con 3 grados de libertad. Y finalmente vemos la prueba de bondad de ajuste, que es la única prueba que se trabaja para una variable de tipo cuantitativo. Hasta ahora las variables, acá por ejemplo, ¿qué teníamos? Con defecto, sin defecto. Acá, grupo socioeconómico, 4 categorías. Los números son las frecuencias absolutas. Bueno, en esta prueba de bondad de ajuste vamos a utilizar para saber qué distribución, no, mejor dicho, si los datos tienen una determinada distribución, por ejemplo, una distribución normal. Vamos a tener cierta cantidad de datos y vamos a ver si los datos tienen una distribución normal. Acá le doy un ejemplo de agronomía, lo cual no sería apropiado, pero es un ejemplo válido. Supónganse que son el peso de algo. Dice, distribución de frecuencias del peso promedio de 400 grupos de semillas, de 100 semillas. Entonces, la variable es cuantitativa. Y queremos saber si los pesos tienen una distribución normal. ¿Qué hacemos para poder ocupar la prueba de chi cuadrado? Esta variable que es cuantitativa, vamos a categorizar, vamos a agrupar en 6 categorías o 7 categorías. Hasta este peso, entre este y este peso, y así, y más de un peso determinado. Los valores observados tenemos de los 400 grupos que pesamos y tenemos la frecuencia. 14 pesaron menos de 6,5, 30 pesaron entre esto y esto. Lo más frecuente que fue
que el peso esté entre 7,51 y 8. Esta variable va a tener una media y va a tener un desvío estándar. ¿Para qué calculamos esto? Para después pensar en si vamos a utilizar la distribución de chi cuadrado, tenemos que tener los valores esperados. ¿Cómo vamos a razonar si queremos saber que esta variable sí tiene una distribución normal? En este contexto, con este promedio y con este desvío estándar, vamos a evaluar cuál sería la probabilidad de un valor menor que 6,5, entre 6, en una distribución normal. Vamos a sacar acá la probabilidad y vamos a multiplicar por el total, porque lo que queremos son frecuencias absolutas. ¿Cómo vamos a calcular esas probabilidades? La metodología nos dice, bueno, hay que estandarizar la variable, X menos la media dividido el desvío estándar, obtenemos un valor de Z y en la tabla Z vamos calculando las probabilidades. La probabilidad de obtener un valor menor a este Z, la probabilidad de obtener un valor entre este y esa probabilidad después le vamos a multiplicar por 400 para poder sacar los valores esperados. Una vez que tenemos valores observados y valores esperados, esto es lo que observamos y esto es lo que hubiera esperado si los datos tenían una distribución normal, estoy en condición de hacer la prueba de chi cuadrado. En este caso me dio 18. Ahora tengo que buscar el p-valor de esta variable. ¿Cómo lo hago? En una distribución chi cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? El número de sumando menos 1, que sería 7 menos 1, 6, menos la cantidad de parámetros que tiene la distribución. La normal tiene 2, entonces menos 2. Si estuviéramos haciendo esta prueba para otra distribución, tendríamos que ver qué otra distribución tienen mis datos. El valor calculado dio 18, el p-valor en una chi cuadrado con 4 grados de libertad, ¿o no? Porque a 5 7 grados le sería. resto 1, me queda 6. Más menos 2 parámetros, 4 grados de libertad. Se le resta 2. Y bueno, con 4 grados de libertad yo tendría que buscar el p-valor de este número y me va a dar esto. Entonces, para resumir, las pruebas de chi cuadrado analizan la concordancia entre valores observados en una muestra o población y valores esperados según una ley o condición preestablecida. Son aplicables principalmente a variables de tipo cualitativa y en menor medida a variables cuantitativas. Dice que con pérdida de información, porque la cuantitativa cuando se categoriza perdemos información, por eso dice eso. Permiten probar hipótesis referidas a la frecuencia con que se presentan los diferentes valores de la variable. Eso es todo, chicos. Bueno, hay por lo menos 13, 14 alumnos presentes. Si quieren hacer alguna consulta, que le vuelva a mostrar alguna slide, pregunten. Y si no, se termina. La Yo, verdad que anduvimos rápido. ¿Sí? los grados de libertad del ajuste de bondad, eso no entendí cómo llegó a Los grados de libertad del último que mostré. Sí. El último es, acordate que vamos a tener una variable cuantitativa continua y vamos a hacer una tabla de frecuencia. Depende de la cantidad de categorías que pongamos acá, vamos a tener el número de sumandos. No se está viendo, Acá hay no, 7. no está compartiéndola. Ay, perdón.
Ahí está. ¿Se puede ver ahora? Sí, profe. La variable era peso. Y dijimos, bueno, para poder utilizar la chi cuadrado y evaluar si esta variable tiene una distribución normal, vamos a hacer una tabla de frecuencia. ¿Se acuerdan que con la tabla de frecuencia hacíamos el histograma? Bueno, el histograma, si uno le ponía una curva arriba, podía ver si teníamos una distribución normal o no. Bueno, a partir de la tabla podemos evaluar ahora con un test de hipótesis, no solamente visual. Podemos evaluar si la distribución tiene normalidad o no. Para eso vamos a hacer las categorías de la variable, pueden ser 7, pueden ser 6, pueden ser 5 categorías, y tenemos esta tabla. Los grados de libertad es el número de categorías menos 1, menos la cantidad de parámetros que tiene la distribución que yo estoy analizando. En este caso le estamos enseñando para la normal. Entonces, la normal tiene 2 parámetros que son la media y la varianza. Entonces tengo que hacer K menos 1 menos 2. Sería 7 menos 1, 6, menos 2, 4. 4 grados de libertad. Si vos tuvieras otra distribución, suponete una T-Student, la T-Student tiene un solo parámetro que son los grados de libertad, entonces sería K menos 1 menos 1, porque estoy evaluando si mis datos provienen de una distribución de chi cuadrado o de una, de una T-Student u otra distribución. Hay muchas distribuciones de probabilidad. Nosotros apenas vemos unas pocas. Sí, está, profe, gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos.